Todos necesitamos hacer cosas que no queremos hacer, que requieren fuerza de voluntad y que sabemos que son necesarias para alcanzar nuestra meta. Sobre todo si es a nivel salud, seguramente te encontraste con que ya trataste de hacer varios cambios a lo largo de tu vida, cambios de hábitos, por ejemplo, sin un resultado positivo a largo plazo. Entonces hoy vas a ver cómo hacer para empezar a cambiar un hábito de una manera progresiva, dejando de pensar en el concepto de hábitos y empezando a pensar en sistemas que te permitan sostener los cambios que vos querés hacer a largo plazo. El esfuerzo que vos estás utilizando en generar un cambio de hábitos, la gran mayoría de ese esfuerzo se utiliza en los primeros días o semanas de hacer un cambio y luego es mucho más fácil de sostener en el tiempo. Pero en general fallamos en sostenerlo porque no tenemos montadas en nuestra vida cotidiana las sistemáticas o los procesos que nos van a permitir sostener a largo plazo este tipo de hábitos que nosotros queremos lograr. Tanto si es un hábito malo que vos querés dejar de hacer como un hábito positivo que vos querés empezar a incorporar, hay estrategias más específicas que te van a permitir sostenerlo en el tiempo. Todos necesitamos hacer cosas que no queremos hacer. Ya sea por los objetivos que tenemos o por cambios que necesitamos hacer, hay cosas que demandan nuestra fuerza o voluntad, que requieren cambio de hábitos, que requieren un cambio de procesos, porque tenés que estudiar, porque tenés que cambiar tu alimentación, porque tenés que empezar a hacer ejercicio, etc. Y que vos sabés que serían beneficiosos para vos, sin embargo no lográs sostener en el tiempo el hacer estas cosas a las que vos le llamás difíciles. La mejor manera de entender cómo hacer las cosas difíciles en tu vida es entender realmente la anatomía de cómo esto funciona en la mente de los diferentes seres humanos. Pensé en el ejemplo más clásico, que es el experimento de los malvaviscos que hizo Stanford con niños de menos de 10 años en general, en donde los ponen adelante de un malvavisco en una habitación sin nada que hacer durante 10 minutos. Si lograban no comerse el malvavisco, obtenían otro como recompensa. Este ejemplo, que es un ejemplo clásico y que está hiperusado en lo que tiene que ver con cambio de hábitos, nos pone en evidencia una cosa que para mí es importantísima, que es no ganaron los niños que más pudieron a fuerza de voluntad bruta aguantar el deseo de consumir los malvaviscos, sino que ganaron los niños que pudieron inventarse una actividad, un sistema, un proceso, una historia, lo que fuere, para distraer a su mente de la elección de comer o no comer el malvavisco. Esto es importantísimo porque vos nunca vas a generar un cambio de hábitos a través de fuerza de voluntad bruta. Siempre va a ser positivo para vos aumentar la fuerza de voluntad, te voy a dejar el link a mi video de cómo aumentar la fuerza de voluntad. Pero es importante que entiendas que no es un sistema largoplacista. La idea no es que vos vivas a fuerza de voluntad generando el cambio que vos deberías generar. La idea es que vos aprendas a entender realmente cómo hacer este proceso de las tareas más difíciles que vos vas a tener que hacer de una manera en la que creas un sistema que te permite sostenerlo a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Este sistema siempre te evita poder gastar la fuerza de voluntad que vos deberías gastar entre elegir comer o no comer tal cosa o hacer o no hacer tal actividad. Ejemplo clásico, no compras en el supermercado los alimentos que vos sabés que no deberías consumir adentro de tu casa, entonces cuando abrís la alacena muerto de hambre y con deseo de comer porquería, simplemente no está para que vos la elijas. El punto es incluso si vos lográs aguantar por fuerza de voluntad consume tu energía y agotaste tu energía y tu capacidad y luego va a afectar a tu productividad y está demostrado hoy que si vos tenés una tarea que estás evitando hacer pero que querrías hacer, como por ejemplo contestar una notificación, un WhatsApp de tu amigo o un email que tengas por enviar y estás haciendo una tarea de trabajo compleja, este tipo de actividades en tu mente que vos estás utilizando fuerza de voluntad para no hacer reducen tu capacidad cognitiva y tu coeficiente intelectual. Entonces, esto no es una cuestión de autocontrol. Esto es una cuestión de generar procesos que te permitan organizarte para vos no estar expuesto a esas situaciones en las que tenés que elegir entre dos cosas que gastan fuerza de voluntad. Entonces, en la vida real, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevar esto a la práctica? Primero tengo que definir qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar. Una vez que yo entiendo eso, tengo que ser realista y definir qué es lo que yo puedo sostener o no en el tiempo. Y organizarme para crear un sistema que me permita cumplir con la cuota mínima. Por ejemplo, la cuota mínima puede ser hacer 2 minutos de ejercicios de intervalos todos los días, pase lo que pase, para empezar a generar el hábito de hacerlo. O hacer 16 horas de ayuno todos los días, coma lo que coma, para por lo menos mitigar el impacto de la mala dieta que estoy haciendo. En tercer lugar, tenés que entender que este concepto es completamente opuesto al de voy a empezar la dieta el lunes. Es un concepto que te plantea algo completamente diferente y que te dice hay un progreso de 1% todos los días que es acumulativo en tu organismo y que te va dando beneficios a largo plazo, pero que lo más importante de todo es que te permite sostenerlo.
Tanto los cambios negativos como los cambios positivos dan pequeños cambios a lo largo del tiempo que son un efecto acumulativo que vos en general ves cuando ya es demasiado tarde. Tanto si vos querés generar un efecto de un hábito positivo en el que no ves, por ejemplo, el cambio de peso que vos querrías ver en el tiempo que vos esperás porque sos un ansioso, como si vos querés ver el efecto negativo para dejar de hacer algo. Vos no empezás a tener problemas respiratorios graves por fumar el primer día que fumaste. Tardás 20 o 30 años en hacerlo. Esa es la manera en la cual los hábitos en tu cuerpo se afianzan. Por otro lado, tenés que entender que todos los cambios que vos quieras hacer tienen que ser atractivos y fáciles para tu organismo. Tu organismo jamás va a elegir tomar otro camino de su comportamiento normal si eso lo lleva a aumentar los niveles de fricción con los que funciona. El problema clave de todos los hábitos y los cambios que vos tenés que hacer y de las tareas complejas que vos tenés que hacer es que justamente no traen una retribución o una remuneración instantánea de satisfacción por haberlas hecho. Por ende, la clave acá está en no esperar resultados y en tratar de hacer que este cambio que vos quieras generar sea satisfactorio desde el momento número uno, más allá del cambio de hábitos y el objetivo que vos estás esperando a largo plazo. Entonces, uní el cambio que vos quieras hacer a algo que sea placentero para ayudar a tu cerebro a sostenerlo y entender realmente cómo es la anatomía de un hábito para que puedas entender realmente cómo cambiarlo. Los hábitos en general tienen 4 partes. Un proceso que es el disparador, que es el que inicia todo. Un proceso que es el deseo que surge después de esa situación. Otro proceso que tiene que ver con la respuesta que vos vas a tener y cómo vos tratás de satisfacer ese deseo. Y por último lugar, la recompensa. Por ende, mi consejo es cuando vos querés hacer un cambio y sostenerlo a largo plazo, hacete la vida lo más fácil posible para que si vos querés generar un buen hábito, hagas que el disparador sea lo más fácil posible, que estés lo más expuesto posible a ese disparador, organizándote para estar rodeado y para que esté presente en tu hábitat, y que a la vez organices esto para que tengas la menor cantidad de disparadores negativos a la vez presentes. Y esto es particularmente importante cuando yo quiero hacer un cambio de alimentación, pero las personas que conviven conmigo no quieren hacerlo. Entonces necesito que el disparador sea atractivo, necesito que sea fácil de llevar a cabo y necesito que me dé una recompensa inmediata el haber hecho ese cambio positivo. Si quiero ir al gimnasio, necesito tener algo que me atribuya después placer por haber ido al gimnasio. Entonces, ¿cómo se ven estas 4 etapas de los hábitos en la vida real? Puedo tener un disparador que es sentirme agotado. Mi deseo en ese caso va a ser desear cafeína. Por ende, mi respuesta va a ser ir a comprarme un vaso de 600 mililitros de café a Starbucks para terminar de arruinar mis suprarrenales. Todos lo hicimos. Y como recompensa voy a obtener energía. Obviamente, cuando yo quiero resolver un tipo de proceso, un tipo de comportamiento como este y quiero dejar de hacerlo a lo largo del tiempo, mi primer consejo para vos va a ser cambiar el disparador. Si vos te organizases para dormir como corresponde y mejorar tu calidad de sueño, no necesitarías sentir el disparador en primer lugar y no sería una cuestión de fuerza de voluntad y de aguantar el evitar hacer este cambio que yo quiero hacer, sino es hacer que ni siquiera exista el disparador en primer lugar. Básicamente, estas 4 etapas de los procesos que nosotros queremos hacer, tenemos 2 maneras reales de cambiar esto, que son o cambio los disparadores, o cambio las cosas que son disparadoras, como en el caso que yo te acabo de nombrar, o cambio los mecanismos que me traen la recompensa. Si cambio los mecanismos que me traen la recompensa, por ejemplo, puedo asociar el mismo placer que me daría comer hidratos de carbono a tener sexo. Estoy obteniendo el mismo nivel de recompensa cuando yo me siento ansioso, sin embargo, no incurro en el deseo de comer hidratos de carbono y asocio ese nivel de ansiedad que no debería existir, pero va a seguir existiendo en mi vida, a otra recompensa completamente diferente. Yo te propongo que como cambiar hábitos en general es difícil, elijas una sola cosa a la vez para cambiar. Y que empieces por hacer el disparador lo más débil posible, si vos entendés cuál es el disparador. Si no sabes cómo buscarlo, te voy a dejar el link a mi video anterior sobre cambio de hábitos para que puedas entender cómo darte cuenta realmente de qué es lo que te dispara ese deseo o esa actividad o esa cosa que vos no querés hacer. No me importa si es un cambio alimenticio, si es dejar de fumar, si es dejar de jugar a los videojuegos o no procrastinar más. Entonces, hacé el disparador de estos hábitos que vos quieras cambiar lo más débil posible. Por ejemplo, si vos tenés que estudiar y no lo estás haciendo, apagá el celular, ponelo en modo avión, dejalo lejos para no tener esa notificación que está limitando tu capacidad cognitiva y tu coeficiente intelectual mientras vos estás estudiando. Y obviamente planea acorde para evitar esas interrupciones que a vos te van a modificar el deseo. No planear acorde solamente hace más difícil dejar de fumar, cambiar tu alimentación, estudiar o cualquier otro hábito que vos quieras generar. Además hay un factor clave que vos tenés que entender que es todas las elecciones que hace tu cerebro constantemente cuestan fuerza de voluntad y cuestan dopamina. Por ende, incluso si vos tenés una fuerza de voluntad titánica y podés aguantar estar frente a tu distracción mientras haces la tarea que vos de verdad tendrías que hacer, esto de todas maneras va a incrementar tus niveles de ansiedad.
porque estás frente a la disyuntiva constante entre hacer lo que tenés que hacer y hacer lo que querés hacer. Por ende, si yo me enfrento a este tipo de disyuntivas constantemente sobre qué decisión tomar, sobre, por ejemplo, si estudiar lo que tengo que estudiar o distraerme mirando internet sin ningún tipo de objetivo, qué mejor que eliminar las opciones que me están complicando la vida. En ese caso, bajarme aplicaciones que no me permitan acceder a ciertas páginas web en ciertos horarios del día, o no comprar los alimentos que yo no debería consumir. Y en ese momento yo no lo tenía en claro, pero haber vendido mi consola de videojuegos cuando yo entré a medicina fue una de las mejores decisiones que hice para fomentar el tiempo que yo iba a estar estudiando. Siempre acordate que todos los cambios de hábitos y los cambios en cuanto a actividades que vos tengas que hacer son cambios lentos, son cambios en los que vos siempre vas a ver el efecto de manera retrospectiva, con lo cual siempre pensá no en el cambio de hábitos en sí mismo, sino en el sistema que te va a permitir sostenerlo en el tiempo. Si es la primera vez que escuchás sobre cómo desglosar un hábito para poder modificarlo y generar un sistema que te permita sostenerlo en el tiempo, ponele me gusta al video, suscríbete al canal o compartilo, porque ayuda a un montón de gente a hacer cambios de hábitos cuando todos sabemos que hay procesos que deberíamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y no los hacemos porque no tenemos la estrategia.